Tema: aplicaciones de medidas de dispersión. Imprima su material y use su calculadora. Se realizó un estudio en el país el año 1970. El objetivo fue analizar la cantidad de hijos que cada familia poseía. El estudio se enfocó en dos pueblos, el pueblo A y el pueblo B, de una zona rural de Huancavelica. La investigación mostró la siguiente información. Pueblo A, gráfica de puntos. Pueblo B, un histograma de datos. Pregunta 1. Determine la moda, la media y la mediana del número de hijos de las familias del pueblo A. Muy bien, para dar respuesta a esta pregunta, primero veamos la frecuencia con la que se repite la información. ¿Ya? El dato, por ejemplo, 0 hijos se repite 4 veces, 1 se repite 7 veces, 6, 5 veces, 8 veces, 4, 10 veces, 7 veces, 6 veces, 4 y 2 veces. Esa es la frecuencia con la que se repite cada dato. Entonces, a ver, primero calculemos la moda. Recuerda que la moda es el dato que se repite con más frecuencia. En este caso es el dato 7 hijos el que se repite con más frecuencia. Entonces la moda es 7 hijos. Muy bien. Ahora veamos el caso de la mediana. Para la mediana debemos primero contar cuántos datos tenemos. Muy bien, si sumamos entonces las frecuencias, que son 4, 7, 6, 5, 8, 4, 10, 7, 6, 4, 9 y 2, encontraremos que la cantidad de datos, n, es igual en este caso a 78 datos. Son 78 datos en total. Entonces recuerda que la mediana es igual, ya sabes tú, si este dato es par, si la cantidad de datos es par, se calcula como el promedio de los dos datos centrales. En este caso sería el promedio de ¿quién? Del dato que está en la mitad, 39, más el otro central que sería 40 sobre 2. Esa es mi mediana. El dato 39 más el dato 40 entre 2. Ahora ubiquemos al dato 39. Muy bien, si contamos, entonces así, mira. 4 más 7 es 11. 11, 17, 22, 27, 35, más 4. Aquí está ubicado el dato 39, ya sea por abajo o arriba. Aquí está. Este es mi dato número 39. Ya lo ubiqué. El dato 40 es el siguiente, sería este que está aquí. Entonces ya hemos ubicado los dos datos centrales. Ahora los promediamos. Entonces sería 6 más 7 entre 2. 6,5. Ese sería mi mediana. Ahora, para el caso del promedio de datos, recuerda que es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Como yo tengo la frecuencia, yo hago esto. 0 por 4 más 1 por 7 más 2 por 6. O sea, multiplico el dato por su frecuencia. Más 3 por 5, etcétera. Más el último dato, bueno, el penúltimo será 12 por su frecuencia. Más el último que es 13 por su frecuencia. Ese resultado nos sale 476. Y eso, recuerda, se divide entre el total de datos que hemos encontrado, que son 78. Y eso nos da el promedio. En este caso me sale 6,10. Ese es el promedio. Entonces de esta forma hemos encontrado la moda, que es el dato que se repite con más frecuencia, la mediana, que es el dato central. Si es impar, ya sabemos la fórmula, es n más 1 entre 2 la posición. Y si la cantidad de datos es par, se toma el promedio de los dos datos centrales. Y en el caso de promedio, suma de datos sobre la cantidad total de datos. Y tenemos el promedio ahí. Pregunta 2. Estime la media
X sub B del número de hijos de la familia del pueblo B. Muy bien, para dar respuesta a esta pregunta tenemos que son datos agrupados por intervalos, entonces necesitamos hacer nuestro cuadrito de frecuencias. Muy bien, ahora procedemos a colocar los intervalos en la tabla de frecuencia. Entonces, intervalo de 0 a 2 hijos abierto, de 2 a 4, de 4 a 6, hasta por este caso de 10 a 12 y finalmente de 12 a 14 y cerrado aquí. Entonces acá tenemos los intervalos. Ahora vamos a colocar la frecuencia con la que se repiten los datos. Para esto veamos el eje Y del dibujo. Entonces acá se repite, por ejemplo, una vez. El siguiente se repite 3 veces. El siguiente se repite 7 veces. De 6 a 8 se repite 9 veces. De 8 a 10 se repite 14 veces. De 10 a 12 se repite 11 veces. Y finalmente de 12 a 14 se repite 6 veces. Listo. Ahora, el problema está en que como no conocemos los datos que están en cada intervalo, necesitamos conocer las marcas de clase, los representantes por intervalos. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Simplemente promediando los extremos de cada intervalo. 0 más 12 entre 2 es 1, mi primera marca de clase. El siguiente, 2 más 4 entre 2, 6. Entre 2, 3. El siguiente, 4 más 6, 10. Entre 2, 5. El siguiente, 8 más 6, 14. Entre 2, 7. 18 entre 2, 9. Acá me sale 11, aquí 13. Estoy promediando los extremos de cada intervalo. Eso se llama marca de clase. Entonces ellos van a hacer el papel de los valores de X que estamos contando según la frecuencia. Ahora necesitamos contar todos los datos. ¿Cuántos en total tenemos? Y la cantidad se obtiene sumando las frecuencias. En este caso sumamos 1 más 3 más 7 más 9 más 14 más 11 más 6. Eso nos da 51 datos en total. 51. Entonces, ahora, ¿cómo podemos calcular? Es más, no se calcula. Lo que hacemos aquí es una estimación al valor del promedio. Se puede estimar, porque son datos agrupados. Es una estimación al promedio. Podemos usar la fórmula, o como vimos en la clase de esta semana, la 5.1, podemos usar nuestras calculadoras. En la calculadora que tenemos aquí, por ejemplo, primero hay que activar la tabla de frecuencias. ¿Cómo la activamos? Shift, menú, bajamos y 4 de estadística y le ponemos 1 para que se active. Una vez activado, vamos a la opción de estadística. Menú, 3 de estadística, 1, porque trabajamos con una sola variable, e insertamos la información. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ahora las frecuencias. Se repite una vez, 3 veces, 7 veces, 9 veces, 14 veces, 11 y 6 veces. Ahí están las frecuencias. Una vez puesto lo guardamos con la tecla C. Tecla C. Ya está guardado los datos. Ahora ponemos Shift, estadística, botón 1, 4 de variables y elegimos promedio. Ahí está el promedio. Ahí está la cantidad de datos. Ahora vamos a decir esto que es 51. Colocamos 1, le damos igual y sale 51 datos en total. Está bien eso. Otra vez, tecla C, Shift 1, 4 de variables, elegimos. Necesito el promedio, 2. Le damos igual y ya promedio. Mi promedio sale 8.49. Y lo apuntamos. Entonces el promedio es 8,49. Ese es nuestro promedio. Lleva la unidad de la misma variable. Hijos.
Pregunta 3. Determine la desviación estándar S sub A y el coeficiente de variación CB sub A del número de hijos de las familias del pueblo A. A ver, como ya tenemos por la pregunta 1 el gráfico de puntos donde nos indica la frecuencia con la que se repite cada punto, podemos usarla y también usar la calculadora para poder encontrar lo que nos están solicitando. Entonces usemos la calculadora. Muy bien, primero activemos la tabla de frecuencias. Entonces recordemos, ¿no? Shift, modo, menú, bajamos, 4 de estadísticas y 1 activamos. Ahora insertamos datos, modo, 3 de estadísticas, 1 de una sola variable y comenzamos a colocar datos. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 11, 12 y 13. Ahora insertemos las frecuencias con las que se repite cada información. 4, 7, 6, 4 y por último 2. Guardamos con la tecla C y ahora activamos Shift, estadística que es 1, 4 de variables y elegimos la desviación estándar que es 4. Oprimimos igual y nos sale 3,63. Y ahora apuntamos desviación estándar, en este caso con respecto a los hijos tomados, a la cantidad de hijos tomados en el pueblo A. Como ya vimos, eso nos sale 3,63. Recuerda que tiene la misma unidad que la variable original. Y por la pregunta 1 sacamos que el promedio de datos era igual a 6,10 hijos. Entonces podemos calcular nuestro coeficiente de variación. Recuerda que es la división entre la desviación estándar y el promedio de datos. Como tienen la misma unidad, ambas unidades se eliminan y se multiplica por 100. Y obtenemos en este caso la menor, 3,63 sobre 6,10 por 100. Ese resultado será, usando la calculadora, nos sale 59,5. Apuntamos 59,5. Recuerda que es un porcentaje, esto que está aquí. Entonces ahí tenemos el coeficiente de variación que lo hicimos con la calculadora, dividiendo en este caso la desviación estándar que también lo sacamos con la calculadora y el promedio que hicimos por la pregunta número 1. Pregunta 4. Estime la desviación estándar y el coeficiente de variación del número de hijos de la familia del pueblo B. Muy bien, por la pregunta 2 ya tenemos la tabla de frecuencias. Ahí está con las marcas de clase. Ahora vamos a usar, al igual que la pregunta anterior, usemos la calculadora. Entonces, primero en ella sabemos, ¿no? Primero debemos insertar los datos. Y para eso ponemos modo, 3 de estadística, una variable y comenzamos 1, 3 y llenamos la información ahí. 11 y 13. Ahora ponemos las frecuencias. 1, 3, 7, 9, 14, 11 y finalmente 6. Guardamos con la tecla AC y ahora pedimos Shift, estadística y insertamos los datos. 4 de variables, desviación estándar 4. Y nos resulta 2,98. O 2,99 si hacemos redondear. Yo voy a redondear los decimales. En este caso me quedo con 2,99. Muy bien, ahora apuntamos la información. Entonces, la desviación estándar del pueblo B estaba por el valor de 2,99. Recuerda que tiene la misma unidad de la variable original, al igual que el promedio que sacamos en la pregunta 2. El promedio era igual a 8,49. Entonces, recuerda, el coeficiente de variación es simplemente la división entre el menor y el mayor del coeficiente de variación, desviación estándar, sobre el promedio en este caso.
y multiplicado por 100. Recuerda que es un porcentaje. Entonces reemplazando sería 2,99 sobre 8,49 por 100. Y eso con mi calculadora me sale, y eso nos sale el valor de 35,21. Apuntamos igual a 35,21. Esa es nuestra coeficiente de variación en este caso. Entonces no olvidemos usar la calculadora para hallar estos datos. Recuerda que estamos estimando, no estamos haciendo un cálculo exacto, es una estimación nada más. Recuerda que estos datos están agrupados en intervalo, no podemos conocerlos. Pregunta 5. ¿En cuál de los pueblos en el lado del B las familias tienen una cantidad de hijos más homogénea? Muy bien, para dar respuesta a esta pregunta recordemos lo siguiente. Por la pregunta 3 conocemos que para la población A, para el pueblo A, el coeficiente de variación es igual a 59,5. Y por la pregunta anterior 4, el coeficiente de variación del pueblo B está dado por el valor de 35,21. Ambos son porcentajes. Entonces recuerda, el coeficiente de variación te da una medida para poder saber cuán dispersos, cuán alejados están tus datos respecto del promedio. En este caso, aquel que tiene menor dispersión es aquel dato que tiene sus datos más cercanos al promedio. Entonces ahora elegimos aquel valor que tenga simplemente un menor coeficiente de variación. En este caso entonces, el coeficiente de variación del pueblo A es mayor que el del B. Por tanto, el coeficiente de variación del pueblo B me está informando a mí que este tiene una menor dispersión. Sus datos están más cohesionados. Están juntos, o se están acercando, mejor dicho, a su promedio. Entonces, para ese conjunto B, el promedio es un buen representante de los datos. Entonces, respondemos la pregunta, ¿dónde están los datos más homogéneos? En este caso es en el pueblo B.